Bien, antes de avanzar hacia el cierre de la unidad número 3, vamos a realizar un pequeño resumen de la primera parte, lo que ustedes pudieron observar en el momento sincrónico, recordando que la ejecución y el control estratégico constituyen una etapa esencial en la administración estratégica. Este recorrido, lo que ustedes pudieron observar, escuchar en este podcast, es como para comprender que no alcanza con planificar objetivos, diseñar acciones o proyectar resultados. ¿Por qué? Porque toda estrategia debe ponerse en práctica, tiene que ser observada, tiene que ser medida y seguramente tiene que ser ajustada, que es lo que en clase, perdón, en el aula hemos compartido. Por ello, la evaluación permite comparar los resultados que se han obtenido con los objetivos que previamente ya hemos definido. Y de esta manera, o cómo llegamos, ¿no? Utilizando algunos indicadores de desempeño que van a ser específicos para el tema, ¿no? Eh, que van a ser medibles, van a ser alcanzables, van a ser muy importantes, relevantes en, lo que hace a lo temporal, ¿no? Entonces también debemos debemos tener en cuenta la importancia de la mejora continua y que va a ser entendida como una cultura institucional orientada a revisar todos aquellos procesos. ¿Para qué? Para poder aprender de los errores y para poder aplicar distintas soluciones, pero en forma permanente, mediante una herramienta o mediante una fórmula que ustedes escucharon en este podcast, que es PHBA, que significa planificar, hacer, verificar y actuar. Bien, ahora en la próxima placa vamos a dar el cierre de la unidad número 3 y vamos a conversar un poquito sobre aquellas herramientas como para observar en el terreno cómo está funcionando nuestra estrategia. Muchas gracias. Bien, continuamos. En este último encuentro vamos a darle cierre a la unidad número 3, en la cual hemos trabajado sobre la ejecución, sobre el control estratégico y donde hemos abordado especialmente cuál es la importancia de la evaluación estratégica, de la mejora continua y de los indicadores de desempeño dentro de las distintas organizaciones que van a estar vinculadas en lo que nos toca, que es la seguridad, ¿no? Pública, seguridad ciudadana y seguridad penitenciaria. Bien, en todo este recorrido hemos visto hasta aquí, desde que comenzamos con la materia, que la planificación estratégica no puede quedar solamente en el diseño de los objetivos, en el diseño de esos programas o de las distintas acciones. ¿Por qué? Una estrategia, por más correcta que parezca en un papel, por más prolija que se vea, solo adquiere el verdadero valor cuando se implementa, cuando se puede controlar, cuando se puede evaluar y cuando se puede mejorar. Por eso, en, este, en esta última parte de la unidad 3 vamos a concentrarnos un poquito en ese aspecto fundamental en cómo se implementan las estrategias en seguridad pública y seguridad penitenciaria y cómo podemos saber realmente si esas estrategias están dando resultados, están funcionando. Bien, cuando hablamos de implementación estratégica, nos referimos al proceso mediante el cual una organización, cualquiera, transforma sus planes en acciones concretas. Es decir, pasamos del diagnóstico, que lo necesitamos, los objetivos y la planificación, a la intervención real sobre el terreno, sobre el territorio, eh, sobre una institución, sobre una problemática determinada. Bien, ¿qué podemos decir? Que en el ámbito de la seguridad pública, implementar una estrategia puede significar, por ejemplo, reorganizar un patrullaje preventivo, fortalecer los controles en zonas críticas donde tenemos problemas, mejorar la respuesta ante algunas emergencias, trabajar
con mapas del delito, que esto es muy importante, coordinar acciones, que es destacable también, con distintos organismos, como por ejemplo el municipio, las oficinas fiscales, las fiscalías o organizaciones comunitarias, que esto es muy común. También desarrollar campañas de prevención frente a qué? Frente a determinada problemática social, que esto lo van a ver en forma permanente. Si hablamos en el ámbito penitenciario, la implementación estratégica también es fundamental. Allí puede vincularse con, por ejemplo, programas de reinserción social, reducción de conflictos intramuros, la prevención de hechos de violencia intramuros, la mejora de los mecanismos de clasificación de los internos y también el fortalecimiento de la seguridad dinámica, ¿no? También podemos pensar en mejorar la capacitación del personal penitenciario, la incorporación de tecnologías de control o mejora en los procesos de tratamiento y de seguimiento, que esto es muy contemporáneo. Fíjense que en ambos casos, que en ambos contextos, tanto la seguridad pública como la seguridad penitenciaria, la implementación requiere algo más que una buena intención. Yo quiero, pero requiere muchas cosas más. Requiere que, fíjense que esto es muy importante, de una buena conducción, de una organización, contar con los recursos, una buena comunicación interna y externa. El personal tiene que estar capacitado, debemos contar con un protocolo. ¿Se acuerdan que daba el ejemplo cuando llegué a la departamental y lo primero que buscaba era el manual de un comisario inspector, ¿no? Un ejemplo que hoy nos viene muy, muy bien, ¿no? Entonces, una estrategia mal implementada, recuerden, puede fracasar aún cuando haya sido correctamente diseñada. Cuando ese plan está perfecto, está muy bonito en el papel, pero si la implementación, sin una buena implementación, puede fracasar. Por eso, debemos entender que la implementación es una etapa crítica, es una etapa pero muy importante. Allí aparecen verdaderamente las tensiones de esa gestión. Implementar un plan es sentir mucha tensión. Ahí vamos a darnos cuenta de los recursos disponibles que realmente tenemos para esa estrategia, cuál es la resistencia a ese cambio, que seguramente hay. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la cultura organizacional? Se rompe el esquema, ¿no? La zona de confort empieza a moverse, entonces se van generando algunas cuestiones y algunas situaciones internas que pueden afectar en las distintas áreas que van a intervenir. ¿Y qué se necesita? De un liderazgo importante, del liderazgo de los mandos, que es el tema que vamos a abordar en las últimas unidades. También lo mencionábamos anteriormente, que el personal que va a intervenir o ese recurso humano que vamos a echar mano para que todo funcione debe estar realmente capacitado y debe existir una necesidad de sostener todas estas acciones en el tiempo. No decir, lo pongo en marcha y me olvido, sino estar presente y sostener. Por ejemplo, fíjense, una institución policial puede diseñar una estrategia ¿para qué? Para reducir los robos en una zona determinada, en cierto lugar. Puede decidir aumentar la presencia preventiva, más policías, modificar los recorridos de patrullaje, que vayan por otro lugar, reforzar los controles vehiculares con más personal, trabajar con los vecinos y analizar la información criminal. Esto es muy importante, lo hablábamos en el aula. Sin embargo, si el personal no comprende el objetivo, no le decimos, miren, tenemos un problema, como el video que analizamos en el trabajo práctico número 1, ¿qué hacemos? Si no ponemos a ese personal en contexto, seguramente que la comunicación no fue clara, no va a ser clara y no se van a registrar buenos resultados, ¿no? Entonces, si no se mide el resultado o si no se ajusta a la estrategia que estamos implementando, seguramente y probablemente esa intervención va a perder
la eficacia. Cuento corto, no va a servir. Vamos al ámbito penitenciario. Supongamos que se implementa un programa para disminuir los niveles de violencia entre los internos, ¿no? Entonces, para ello se puede trabajar con una clasificación adecuada, con actividades educativas, con un seguimiento interdisciplinario y una mayor presencia, por ejemplo, de personal en los sectores críticos donde están estos conflictos, un protocolo de alertas tempranas, ¿no? para prevenir. O si no, mayor presencia del personal, como ya lo habíamos citado anteriormente. Pero si no se evalúa la cantidad de incidentes, si no se evalúa o si no tenemos presente los horarios en que ocurren, cuáles son los sectores más conflictivos, la reincidencia disciplinaria, identificar a los agresores, la percepción del personal, va a ser muy difícil saber si el programa realmente va a funcionar. Entonces necesitamos de todo ese gran diagnóstico. Y aquí es cuando aparece lo que queremos o lo que queremos resaltar en este cierre de unidad es los indicadores del desempeño, ¿no? Estos indicadores de desempeño son distintas herramientas que van a permitir medir, que van a permitir comparar y que nos van a permitir valorar los resultados de la estrategia, de nuestra estrategia. Nos van a ayudar a responder preguntas como por ejemplo, ¿no? ¿Esta estrategia realmente está funcionando? ¿Se están cumpliendo los objetivos que me propuse? ¿Qué aspectos debo corregir? Recuerden que siempre tenemos que visualizar en qué estamos fallando, qué recursos están siendo bien utilizados, por ejemplo, y qué recursos están siendo mal utilizados, y cuáles son los resultados que se han obtenido y, lo más importante, chicos, cuál es el impacto que está causando esta estrategia, porque eso también es muy importante tanto en lo social, en la parte de la seguridad pública, y tanto en la seguridad penitenciaria, que tiene que trabajar con personas que están privadas de su libertad, ¿no? En ese contexto. Bien, decíamos que es muy importante aclarar y tener presente cuáles son los indicadores y que simplemente no es tener presente un número. ¿Por qué? Me van a entender ahora lo que les quiero decir. Un indicador debe tener un sentido estratégico, debe estar vinculado con un objetivo identificado y si el objetivo, por ejemplo, es reducir la violencia intramuros, entonces los indicadores deben permitir medir esa violencia, cuál es la evolución de la misma, cuáles son las causas, cuáles son los efectos. Y si el objetivo es mejorar la prevención del delito en una comunidad, en cierto lugar, los indicadores deben permitir observar si realmente hubo una mejora en la seguridad objetiva y también en la percepción de la ciudadanía, que esto es re importante. Se acuerdan que mencionamos el sentimiento de inseguridad. Por eso aquí, perdón, y como también se mencionó en el podcast de la clase anterior, en el momento asincrónico, tenemos que hablar de los indicadores, como estamos comenzando aquí en la placa, de los indicadores SMART, que significa que necesitamos indicadores específicos, indicadores que sean medibles, que sean alcanzables, que sean relevantes y que sean temporales. Les digo esto porque un buen indicador debe decir claramente qué se va a medir, cómo se va a medir, con qué fuente de información, durante qué periodo y para qué se va a utilizar la información que voy a obtener de
toda esa conjugación de datos, ¿no? Les doy otro ejemplo. No, no alcanza a decir solamente con que queremos mejorar la seguridad de la capital de la provincia de Mendoza. Esa expresión es demasiado amplia. Recuerden que hablamos de eso que por ahí se torna tan abstracto que no podemos encontrar los límites. En cambio, podríamos reformular esto, ¿no? Y generar un indicador un poco más correcto, un poco más preciso, que diga, a ver, reducir en un 15% los robos denunciados en la zona céntrica de capital de la provincia de Mendoza durante el próximo trimestre, tomando como base los registros del sistema policial. ¿Qué quiere decir? Que ya tengo una información, sé lo que está pasando, entonces tengo que trabajar con mi estrategia para poder reducir esos daños, ¿no? Bueno, como estoy grabando una clase, entonces siempre podemos tener alguna interferencia, un llamado telefónico que vamos a callarlo. Entonces, allí tenemos un indicador específico medible, alcanzable, y si los recursos que tenemos lo permiten, seguramente que va a ser relevante para ese objetivo y lo vamos a poder ubicar en un periodo determinado y vamos a poder controlar y decir lo logramos al final del día. Si vamos a un ejemplo en el área penitenciaria, tampoco va a ser suficiente esto. Por ejemplo, decir, a ver, queremos mejorar la convivencia intramuros. Importante, ¿no? Pero podríamos traducirlo, así como lo hicimos con el ejemplo en la seguridad pública, en un indicador un poco más concreto. Y decir, por ejemplo, disminuir en un 20% los incidentes disciplinarios registrados en el módulo 7 durante los próximos 6 meses. El módulo 7 que sería como el más conflictivo. ¿Mediante qué? A ver, mediante la implementación de distintas actividades, de más tratamientos o de más entrevistas de los internos con el área interdisciplinaria y, por ejemplo, también reforzar un poco más la supervisión de ese módulo, de ese pabellón, de ese sector. Bien, como vemos, los indicadores, esta identificación un poco más concreta, nos va a permitir ordenar en cierta manera la gestión que vamos a llevar adelante, ustedes como futuros líderes. Entonces, esto no, como líderes y como mejores líderes. Por eso, esto nos ayuda como a pasar de percepciones generales a una información un poco más concreta, que esto debe ser siempre así. Recuerden, los indicadores, sin indicadores, una organización puede creer que está funcionando bien, pero realmente no tiene una evidencia para demostrar. Entonces, por eso necesitamos los indicadores, que nos van a decir, vas bien, vas mal, tenés que mejorar, tenés que volver un paso, tenés que adelantar otro. Pero, en cambio, cuando existen realmente indicadores bien diseñados, la toma de decisiones, porque siempre van a tener que tomar una decisión, ya sea de mejora, de refuerzo, se vuelve mucho más operativa y mucho más profesional. Bien, ahora ya para ir finalizando con toda esta entrada en esta última parte de la unidad número 3 y como reflexión final, podríamos decir que una institución que planifica pero no implementa queda en ese plano de las intenciones. O sea, tuvo ganas, pero, o sea, quiso, pero no pudo. Una institución que implementa pero no evalúa es como actuar a ciegas. Una institución que evalúa pero no mejora pierde la oportunidad de ¿qué? De lo más importante, de aprender para poder mejorar. Y la verdadera administración estratégica integra estas tres dimensiones, ¿no? Que lo hemos mencionado desde que comenzamos con la materia. Planificar, ejecutar y mejorar continuamente, en forma permanente.
Este es como el verdadero sentido de la ejecución y del control estratégico. Y dicho en pocas palabras, es como transformar la planificación en una acción. La acción, transformarla en resultados y los resultados en aprendizaje institucional. Bien, con todo esto vamos a dar por finalizada la unidad número 3. Espero que si surgen preguntas, dudas, comentarios, en nuestro próximo encuentro, que va a ser presencial, lamentablemente hemos pasado por unos feriados y esto por ahí como que estamos alejados, pero con estos momentos asincrónicos seguramente que van a surgir nuevas ideas, preguntas, dudas, las apuntan y en la próxima clase presencial las podemos discutir. Muchas gracias.